Legal domesticado, un experto legal que ahora es claramente subordinado a la voluntad del político profesional y a la orientación del político profesional. El político profesional está en el centro de la escena, pero además aparecen nuevos expertos, que son los nuevos consejeros del príncipe. Podríamos hablar ahora sobre eso, pero un ejemplo, los encuestadores de opinión pública. La encuesta de opinión pública se transforma en una herramienta de la vida política en la Argentina en la segunda mitad de la década del 90. No era así fuertemente durante los años 80 y 90, entre otras cosas porque no había tantas encuestadoras y los servicios que ofrecían eran bastante limitados a la encuesta de intención de voto. A mediados de los 90 las encuestadoras empiezan a ofrecerle al político profesional un nuevo tipo de servicio, que es encuestar a los ciudadanos sobre todo. Desde si es bueno que hagas esto o que hagas aquello sobre cualquier cosa. ¿Es bueno privatizar los teléfonos o no? ¿Es bueno aumentar las penas para los violadores o no? ¿Es bueno, no?, construir un conocimiento constante sobre la evolución de la opinión pública, sobre los temas que se consideran más importantes en la agenda pública y política? Un nuevo estilo de conexión entre el encuestador y el político, que no solo mide intención de voto o imagen, sino que mide la evolución del clima sobre determinados temas en la opinión pública y que alimenta ese saber a la toma de decisiones por parte del político. Otro ejemplo extraordinario son los asesores, los que van a empezar a nacer en este momento en la Argentina, los segurólogos. Son asesores expertos en seguridad. Entonces, como vos decís, ¿y vos por qué sos experto en seguridad? Bueno, soy experto en seguridad. Es más complejo, digamos, pero se construyen afirmaciones de esa expertise que no tienen mucho que ver con el mundo académico, pero tienen alguna conexión en algún momento con el mundo académico, tienen conexiones con el mundo de las organizaciones no gubernamentales que se interesan por estos problemas, tienen que ver con conexiones con el mundo de los organismos internacionales que crecientemente empiezan a interesarse en estos problemas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, ¿no? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, financiando iniciativas vinculadas a estos temas y que contratan gente para hacer proyectos, y esa gente a la que contratan es alguien que, bueno, tiene alguna pata puesta en el mundo académico, hizo alguna vez un programa de maestría, alguna vez fue profesor, alguna vez participó en alguna investigación, pero fundamentalmente es un nuevo estilo de experto que se mueve en el mundo de las políticas públicas y de los organismos no gubernamentales e internacionales, que se transforma en una voz muy escuchada por los políticos, en un contexto donde la crisis de la inseguridad se instala en el centro de la escena. Porque son personas que le hablan al político en un lenguaje que no es el complejo lenguaje del derecho, sino que es un lenguaje tipo, che, ¿y entonces qué hacemos ahora? Y bueno, vos para mí tenés que salir y decir esto, esto y esto, y podríamos proponer esto y después vemos cómo funciona. Pero no sé, tal vez, ¿no? Un lenguaje realista, pragmático, y que está muy atento al problema que todo político profesional tiene en mente. ¿Cómo sigo siendo un político profesional? ¿Cómo logro conquistar consenso político que se traduzca en consenso electoral? Entonces hay todo un nuevo mundo de consejeros del príncipe, para decirlo en términos maquiavelianos, ¿no? O sea, un mundo de consejeros del príncipe de distintas características que aparecen como nuevos expertos que dicen cosas sobre qué hay que hacer en materia de política penal, que desplazan también al viejo experto ese del derecho penal, del derecho procesal. Es un modo de elaboración de la política penal donde los medios cumplen un rol medular. El discurso de los periodistas articula definiciones del problema y también definiciones de la solución al problema. Y donde tanto políticos como periodistas entronizan una cosa que es fundamental: lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere aparece como la fuente de la decisión. Es este elemento el que nos permite caracterizarlo como populista, y solo en estos términos limitados. Hay una apelación a una entidad llamada la gente, una entidad de la que alguien conoce cuál es su opinión. Yo conozco lo que la gente quiere, conozco lo que la gente piensa. El político profesional dice, ¿por qué yo conozco lo que la gente piensa, lo que la gente quiere? Uno, porque tengo encuestadores de opinión pública que me dicen lo que la gente piensa, lo que la gente quiere. Dos, porque escucho a los periodistas que me dicen lo que la gente quiere y lo que la gente piensa. Porque además cuando escucho la radio o veo la televisión, escucho además a los ciudadanos que en los talk shows empiezan a hablar diciendo cosas sobre lo que quieren y lo que piensan, y eso que dicen sobre lo que quieren y lo que piensan
es una evidencia empírica de lo que la gente quiere y piensa. Y 3, en un contexto de historia política como el de la Argentina, de altísimo nivel de contacto de los líderes políticos con los ciudadanos, de contacto directo. La Argentina tiene una larga historia de hacer políticas a través de actos, de contacto directo del líder con sus potenciales votantes. El político profesional dice, la gente me lo dice. ¿Cómo me lo dice? Me lo dicen esos encuentros que tengo cara a cara. Cuando voy a inaugurar una obra pública, cuando hago un acto de carácter político, cuando me encuentro cara a cara con la gente me lo dice. Entonces yo sé lo que la gente quiere. Porque la gente me lo dice a mí. Entonces se construye esta entidad, lo que la gente quiere, como fuente de legitimación de las decisiones. Se desplaza el saber exterior, se coloca lo que la gente quiere como centro de la escena. Por supuesto, no es lo que la gente quiere, no existe. Es una construcción en las manos de estos actores, pero una construcción extraordinariamente efectiva en la legitimación de decisiones de carácter penal. Entonces se instala fuertemente el objetivo de incrementar la punitividad en el espacio público y político y se generan iniciativas penales que van en esa dirección. Hay muchas reformas legales a fines de los 90 y comienzo de los 2000 que incrementan las penas para determinados tipos de delitos, amplían el uso de la prisión preventiva, de hecho vuelven el uso de la prisión preventiva obligatorio cuando a uno le imputan determinados delitos, algo inimaginable en la lógica del proceso penal de una sociedad, de un Estado de Derecho, ¿no? La automaticidad de la prisión preventiva por ser imputado por un delito. Y por último, la reducción de la posibilidad de acceder a la libertad condicional y a otros beneficios penitenciarios que impliquen salir de la prisión. Esto articula lo que yo he tratado de llamar en varios textos, y por ahora sigo llamando del mismo modo, populismo penal desde arriba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una cierta literatura que antes hice referencia muy escuetamente en el mundo de la lengua inglesa sobre la noción de populismo penal. Esa literatura nació en un artículo de 1995 de un criminólogo británico llamado Anthony Bottoms, que construyó una primera aproximación y luego fue reforzada por otros intelectuales que han contribuido mucho a solidificar esa idea para describir una tendencia penal contemporánea. Uno de esos autores fue David Garland, en su libro La cultura del control, el mismo del que hablamos hoy más temprano en la mañana. Especialmente en el trabajo de Garland, pero también en otros autores muy respetados en esta misma dirección como John Pratt, especialmente en un libro del año 2007 que se llama precisamente Populismo penal. En esta tradición intelectual sobre esa noción en el mundo de la lengua inglesa se enfatiza la idea de que el populismo penal es una reacción de la política, especialmente de los políticos profesionales, frente a algo que viene desde abajo y que es el cambio en la experiencia del delito como consecuencia de que el delito se ha incrementado en un contexto de grandes cambios económicos, sociales y culturales que implican el pasaje a la modernidad tardía. Por tanto, una mayor demanda de seguridad por parte de los ciudadanos que se sienten más atemorizados frente a la posibilidad de ser víctimas de un delito y por tanto una demanda de mayor punitividad. Entonces el político profesional recoge esa demanda y pone en marcha iniciativas de incremento de la punitividad en el nombre de lo que la gente quiere. En este tipo de narrativa, que yo ya mencioné hoy cuando hablábamos de Garland, incluso mencioné la expresión de Catherine Becker, una teoría de la democracia que funciona efectivamente, una expresión claramente irónica, hay un componente fundamental, central, que es que lo que la gente quiere en ese tipo de interpretación realmente es lo que la gente quiere. ¿Se entiende? Para autores como Garland o Pratt, hay una gente allá afuera, una gran masa de ciudadanos, que efectivamente demanda lo que los políticos profesionales dicen que la gente quiere. Y lo demanda independientemente de los políticos profesionales, antes de los políticos profesionales, lo demanda independientemente de los medios de comunicación y antes de los medios de comunicación. Es una demanda que se construyó en un lugar puro, que es el lugar de la experiencia y de la vida cotidiana de los individuos de las sociedades contemporáneas, intocada por los políticos, por los medios. Una experiencia, ¿se entiende?, no mediada por ningún mensaje, ni del discurso político ni del discurso mediático. Para mí eso no existe. No existe eso. No existe esa experiencia intocada, no mediada. Pero además en el caso específico de la Argentina es completa y absolutamente evidente que la puesta en marcha de un discurso de la mano dura es una reacción política frente a una crisis de legitimidad política por parte de actores políticos que forman parte de una élite política. ¿Y
que esos actores políticos ponen en marcha encuestas de opinión pública que ratifican lo que ellos dicen. Encuestas de opinión pública pagadas a empresas privadas al servicio de los políticos profesionales. No encuestas nacidas de institutos de investigación independientes que tratan de medir si efectivamente la gente reclama mano dura. Encuestadoras que además usan preguntas del estilo: frente a una persona que ha violado y asesinado salvajemente a un niño, ¿usted cree que deberíamos penarlo más que antes o menos? Ni siquiera diciéndole cómo lo penamos. No, más. Ese tipo hay que penarlo más. Esto es una exageración. Pero, quiere decir, preguntas tales como: frente al grave problema de la inseguridad frente al delito que padece la sociedad argentina, ¿usted cree que una respuesta adecuada sería incluir la pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Sí o no? Sí, 54%, no, 46%. La gente quiere más mano dura. Ese tipo de preguntas son terriblemente capciosas, formulan, orientan las respuestas, producen respuestas. Y hay hoy una investigación empírica muy sólida, usando incluso herramientas como las de la encuesta, que nos muestran eso. Si preguntamos a la gente cosas distintas, dichas de un modo distinto, obtenemos respuestas distintas. Y el público punitivo se desvanece. Nosotros no tenemos encuestas de este momento histórico. Yo no tengo herramientas hechas por la investigación social independiente para poder interrogar críticamente la afirmación de este momento histórico de que lo que la gente quiere es más pena. Pero sí he hecho yo, desde hace 10 años, encuestas de ese tipo en mi ciudad, que es una ciudad pequeña de 600.000 habitantes. No tengo encuestas sobre toda la Argentina porque nunca nadie me dio el dinero para hacerlo, digamos así, no sé si lo podría hacer, porque es muy difícil de hacer, pero nosotros encuestamos 2.800 hogares cada 2 años, que no es una encuesta pequeña, una encuesta muy significativa. Y hacemos 23 preguntas sobre punitividad del público. Y lo que hemos mostrado muy claramente es que el público punitivo no existe, que lo que hay es públicos. Hay públicos punitivos y hay públicos no punitivos. Y que hay mayorías de la población que ante determinados estímulos concretos, eligen opciones muy claramente no punitivas en términos de resolución de los problemas sociales que se consideran deseados. Pero eso es como harina de otro costal, es otro tipo de investigación. ¿Bien? Pero eso me hace pensar que también en este momento histórico, precisamente en este momento histórico en la Argentina, los políticos profesionales también dicen que lo que la gente quiere es más pena. Y hoy, en este momento histórico, tenemos investigación empírica independiente que nos muestra que lo que la gente quiere no es más pena. Entonces, eso me hace pensar que en los 90, cuando los políticos profesionales decían que lo que la gente quiere es más pena, no era porque la gente quería más pena, sino porque los políticos profesionales instalaron una definición de la situación y una definición de la respuesta a esa situación, con una colaboración estructurante de los medios. Hay un pedazo de evidencia empírica para decir esto. ¿Cuál es? La ausencia de movilizaciones sociales sobre el delito común en la Argentina durante todo este momento histórico. En la Argentina, que es un país donde las movilizaciones sociales tienen un cierto nivel de frecuencia y se manifiestan fuertemente en ocupación del espacio público. Entonces, hay muchísimos reclamos en la Argentina que se traducen en manifestaciones públicas. Y muchas de esas manifestaciones públicas son masivas. No sé, pongo un ejemplo. Nosotros los profesores universitarios estuvimos de huelga durante 1 mes y medio reclamando mejores condiciones laborales en todas las universidades públicas de la Argentina. Hubo una marcha a la que fueron 450.000 personas para reclamar por los salarios de los docentes universitarios. En la Argentina hay 150.000 docentes universitarios públicos. O sea que si hubiéramos ido todos a la marcha, ¿se entiende? No reflejamos quiénes fueron. Había un montón de gente que no son docentes y que ha venido a la marcha para apoyar la causa de ese reclamo. Eso es muy frecuente en la Argentina. Durante los años 2000, en la Argentina vamos a empezar a ver marchas con respecto a la inseguridad frente a marchas de las víctimas de la inseguridad. Pero durante este momento histórico no hay marchas de las víctimas de la inseguridad. Hay marchas de las víctimas del delito de los poderosos, que en la Argentina acompañan a la transición a la democracia. El movimiento por los derechos humanos es un movimiento de víctimas, en parte en la Argentina. Hijos, madres y abuelas, que reclaman con respecto a crímenes, pero producidos por poderosos, por agentes estatales. En los 90
este tipo de marchas públicas, movilizaciones sociales masivas con respecto al delito de los poderosos se recrea en torno a dos tópicos. Uno, la violencia policial. En la Argentina nace el movimiento social de lucha contra la violencia policial, un movimiento que hoy sigue estando vigente. Hace 3 semanas hubo una marcha que se replicó en 7 ciudades argentinas para denunciar la violencia policial. Nace, de hecho, la primera organización enteramente dedicada a la lucha contra la violencia policial, que se llama la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, que es una organización que hoy sigue estando activa en la Argentina. Pero también nacen las marchas en torno a casos de delito de los poderosos ligados al mundo de la política y de la economía. Hay un caso que es el caso María Soledad, de una joven violada y asesinada por una serie de políticos de una provincia del norte de la Argentina que estaban en el gobierno, la provincia de Catamarca. Entonces, a medida que el caso va mostrando la complicidad no solamente de los participantes directos, sino de todo el esquema gubernamental, nacen unas marchas que se llaman las marchas del silencio, que fueron lideradas además por una monja, tienen un montón de connotaciones muy particulares, que van a ser muy efectivas en destruir ese gobierno provincial y de hecho destruir a ese sector de la élite política en esa provincia como consecuencia de ese caso. Y otro ejemplo es el caso Cabezas, que es el caso de un periodista gráfico, un reportero gráfico que es asesinado en 1997 porque es mandado a asesinar por un empresario muy oscuro de la era menemista que hizo muchos negocios con el Estado y ganó mucho dinero, que se llamaba Alfredo Chabrán. Y este periodista, reportero gráfico, es el primer periodista en fotografiarlo. Este tipo era tan oscuro que nadie sabía cuál era la cara. Entonces lo fotografía y se hace un reportaje gráfico con sus imágenes. El tipo lo amenaza, luego de amenazarlo lo manda a asesinar. A partir de eso se lanza una marcha contra este personaje y en torno a este caso, primero de reporteros, de periodistas, pero en general de ciudadanos, de organizaciones. Entonces tenemos toda una serie de movilizaciones que están ligadas al delito de los poderosos, pero no al delito común. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que emerja este populismo penal desde arriba? Esta ola de crecimiento de la punitividad que es encarnada por tiene como actores fundamentales a los periodistas y a los políticos profesionales y a los nuevos consejeros del príncipe, de los políticos profesionales. A mi juicio hay varias. En primer lugar, un alto nivel de politización de la cuestión criminal. Es decir, la cuestión criminal se instala en la agenda pública y política. El menemismo logra un objetivo extraordinario, que es hacer que la política hable del problema de la inseguridad frente al delito. Por tanto, que hable menos de la desigualdad, de la pobreza, de la desocupación o de la precariedad. Que se hable menos de las reformas neoliberales y sus efectos perversos. Que se hable menos de la corrupción que las reformas neoliberales pusieron en marcha. Pero además hay una cosa muy importante que está marcada por el cambio político de fines de los 90 en la Argentina, por el ascenso de una pretendida alternativa política que reproduce exactamente las mismas líneas de política económica y social de la década menemista, que es un sentido de la inevitabilidad y la irreversibilidad de las reformas neoliberales. La idea de que las reformas neoliberales son irreversibles, no se pueden deshacer, pese a que fueron hechas, no pueden ser deshechas, ¿no? Que es un estado de cosas que forma parte del tren de la historia y que bueno, y ahí está, es una especie de fuerza mística que nos lleva a neoliberalizar la vida social. Suerte, no se puede volver atrás. Por lo tanto, no podemos combatir políticamente sobre eso, ¿no? Es inevitable, es irreversible. Entonces, el combate político se dirige a otra dirección. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la inseguridad frente al delito? Los actores políticos eligen hablar sobre eso y hablan sobre eso y llenan su tiempo de presencia en los medios de comunicación de palabras en torno a la inseguridad frente al delito. Hay un segundo elemento muy importante que es el precedente modo elitista de formulación de la política penal. De hecho, buena parte de los impulsores del populismo penal desde arriba, desde los 90 en adelante, de fines de los 90 en adelante en Argentina, van a decir: no sé de qué se quejan quienes dicen ser demócratas. Nosotros hacemos lo que la gente quiere. Nosotros somos verdaderos demócratas. Antes, las decisiones en materia de derecho penal las tomaban 4 expertos reunidos con 4 políticos en un despacho.
Nosotros ahora tomamos decisiones que la gente nos reclama. Miren las encuestas de opinión pública, miren lo que dicen los ciudadanos cuando hablan a los programas de la radio, cuando hablan a los programas de televisión. Nosotros estamos construyendo un verdadero modo democrático de producción de la política pública frente al déficit democrático. Hay muchísimos dichos en esa dirección de muchos políticos. Yo he registrado en mi investigación que son verdaderas cartas en muchos sentidos. En tercer lugar, una absoluta debilidad de la burocracia especializada en una tradición de evidence-led policy. Es decir, en la Argentina, como en todos los países de América Latina, en realidad me animaría a decir, no hay un límite a un populismo penal desde arriba puesto por actores estatales que sean verdaderos burócratas, en el sentido weberiano de la expresión, y que tengan un cierto nivel de independencia de los vaivenes de la política. En la Argentina cambia el presidente y los ministerios cambian en un 60-70%. Es decir, todos los funcionarios de jerarquía son designados políticamente. Entonces el vaivén de la política es muy importante en el funcionamiento de esos ministerios. Hay muy pocas voces burocráticas independientes. Las que persisten son como yo le decía siempre a un amigo que fue director nacional de política criminal de la República Argentina durante 17 años y sobrevivió a muchos cambios políticos porque su cargo era por concurso, era un cargo de definición política. Yo le decía a él, lo apodaba Highlander, ¿se acuerdan de esa película de documental? ¿Y cómo se sobrevivía como Highlander? ¿Cómo sobrevivía Highlander? Bueno, acomodándose. No estoy haciendo ningún juicio moral, pero digamos, lo que hacía era acomodarse a los vientos. Negociaba, transaccionaba. Bueno, ¿vos qué querés? Bueno, ¿qué me vas a dar? Tenía su propia agenda, trataba de instalar temas, fracasaba en la mayor parte de los casos, diría yo, pero bueno, eso le permitió de algún modo subsistir. Entonces no hay un límite o un obstáculo al populismo penal que nazca de una burocracia especializada que toma decisiones independientemente de los vaivenes de la vida política. Cuarto elemento, a mi juicio muy importante para entender la fuerza que adquirió el populismo penal desde arriba en la Argentina en este momento histórico, la fuerte tradición política personalista, la centralidad del líder y sus intuiciones y contacto directo con el pueblo en la política argentina. Este despliegue de Menem como el líder del populismo penal es un despliegue muy favorecido por una serie de elementos que caracterizan el modo de funcionamiento de la política en la Argentina en general. Ese fuerte personalismo, esa idea de que el líder se contacta con los ciudadanos directamente, no mediadamente. El líder como intérprete de los ciudadanos, que es algo que es clave en los líderes carismáticos en general, en la historia política moderna, pero que en la Argentina tiene unos niveles de manifestación extrema en toda la historia política, especialmente al interior del peronismo. Que Menem, como principal arquitecto de esta deriva o de esta mutación, explota fantásticamente. Menem se coloca en el lugar de hablar en el nombre de la gente, porque hay toda una tradición política en la que los líderes del peronismo se colocan en el lugar de hablar en el nombre de la gente, y que ha funcionado muy bien. Esto es muy importante. Funciona muy bien en la construcción de consenso político, y ha funcionado muy bien a lo largo de mucho tiempo en el peronismo. Hay otro elemento que a mi juicio es muy importante, es central, que es la crisis. Yo estoy escribiendo otro trabajo ahora sobre las crisis económicas y la penalidad, que es muy importante y muy pertinente para nuestra actualidad, y que tiene toda una larga historia de debates también en la sociología de la penalidad, particularmente en la tradición de pensamiento marxista. No hay ninguna duda de que en muchas ocasiones las crisis económicas y políticas generan dinámicas, aportan dinámicas de incremento de la punitividad. Y esta no es una excepción. Es justamente algo que de algún modo concuerda con la regla. En un contexto en el cual hay una fuerte crisis económica y social, como la de la Argentina a fines de los 90, el delito común crece, eso no hay dudas. Yo no tengo muchas dudas de que el delito común creció en ese momento histórico. En este caso, tengo plena certeza de que fue así. Digamos, no solamente porque en ese momento tenemos estadísticas oficiales que dicen ese crecimiento, sino porque además hay estadísticas de victimización. Las primeras encuestas de victimización en la Argentina nos reflejan eso de un modo muy claro, especialmente para la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. También un componente fundamental, como ya lo mencioné, fue la mediatización de la política y el rol central de la televisión en la comunicación política, que nace y se consolida en este mismo momento histórico.
Y por último, de vuelta, la erosión de la memoria de los delitos del Estado durante la última dictadura militar, que fue promovida por los gobiernos nacionales en la Argentina durante más de una década. A mí me parece que este es un componente fundamental. Y genera esto, el crecimiento de todos los indicadores de punitividad en 7 años de un modo dramático. Vamos a tomar solo uno, no todos los demás. La tasa de encarcelamiento creció un 73% en la Argentina entre 1995 y 2002. Es difícil encontrar muchos lugares en los que en 7 años la tasa de encarcelamiento crezca 70%. Un crecimiento extraordinario. Pero todos los otros indicadores crecieron muchísimo. La tasa de encarcelamiento a nivel nacional pasó a ser en el año 2002 en Argentina de 123 presos cada 100.000 habitantes. Todos los otros indicadores sobre sentencias nos muestran exactamente lo mismo. Entonces, en la Argentina de comienzo de los 2000, tenemos una Argentina en la que se encarna un giro punitivo, efectivamente, ¿no? Con una dinámica que es la que yo he tratado de describir. Un cambio en la relación entre política y delito, una crisis de legitimidad de una alianza gubernamental que incorpora elementos neoliberales y como reacción a esa crisis de legitimidad instala un lenguaje de la madura, un escenario de mediatización de la vida social y de la vida política, en donde los medios cobran una relevancia extraordinaria, pero donde también la relación de los medios con el delito cambia. Todo esto acompañado además, facilitado en parte, como podría decir, dialogando en parte con un crecimiento del delito común. En este escenario se produce un giro punitivo extraordinario, que se combina con, macroscópicamente, una crisis económica de proporciones bíblicas en la Argentina, proporciones extraordinarias. Es difícil encontrar en la historia argentina otra crisis económica como esa, ¿no? Produjo realmente un impacto extraordinario en la vida social. Entonces, a comienzos de los años 2000 tenemos una fuerte tendencia de crecimiento de la punitividad. Una tendencia marcada, ¿no? 70% de crecimiento en la tasa de encarcelamiento en 7 años. Lo que vamos a hacer ahora es girar hacia el presente. O sea, vamos a mirar otro momento que se abre a partir del año 2003 en la Argentina, que es otro momento económico, social, pero también político, con el nacimiento del kirchnerismo como una nueva alianza gubernamental, y de vuelta notamos, ¿no?, la definición de las alianzas gubernamentales en torno al nombre de sus líderes. Una alianza gubernamental adentro del peronismo, siempre, nunca por fuera del peronismo, pero ahora con un rostro no neoliberal, sino post-neoliberal, ¿no? Y voy a tratar de mostrar algunas cosas sobre eso. Pero, como hablé sin parar durante 1 hora y cuarto, 1 hora y media, preguntas o comentarios hasta aquí, cosas que les parezcan que no quedaron claras o algo así. Están muertos, ¿no? Están cansados, ¿sí? Son las 9 menos cuarto de la noche, obviamente la gente está muerta, pero prometo terminar. Pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre transición a la democracia y menemismo. Eu gostaria de pedir para o senhor, se o senhor pudesse comentar alguns livros ou alguns autores que falem do populismo penal desde arriba. Desde arriba, solo yo. Além do senhor, obviamente. Es un poquito autorreferencial. No, pero espera. Gran debate, interesantísimo debate, pero quiero ver si... Bien. El primero de esos textos, está ahí, que no se ve nada. El primero de esos textos se llama Populismo Penal, Historia, Balance, Perspectivas y Dilemas. Es un texto que yo escribí el año pasado, salió publicado en una revista que en teoría debería estar de acceso tal y gratis, que se llama Nova Criminis, Visiones Criminológicas de la Justicia Penal. Es una revista chilena. Y es un texto que trata de recorrer la historia de este concepto y hacer un balance sobre sus problemas y sobre sus aportes.
digamos, básicamente los 4 grandes momentos de la historia de este concepto de juicio, abiertos a valoraciones, son por un lado el trabajo de Anthony Bottom, que se publica en 1995, no recuerdo ahora exactamente el título, pero si no me equivoco es The Philosophy and Politics of Punishment. Es un artículo que aparece en un libro colectivo. El segundo momento es, sin lugar a dudas, el libro La cultura del control, delito y orden social en la modernidad tardía, de David Garland, especialmente el capítulo 5 de ese libro, donde analiza y utiliza este concepto de populismo penal. El tercer momento es un libro del año 2003 llamado Penal Populism and Public Opinion, hecho por 4 autores de distintos lugares del mundo de lengua inglesa que son expertos en opinión pública, liderados por Julian Roberts. Y el cuarto momento fundamental, a mi juicio, es el libro Penal Populism de John Pratt, del año 2007. Yo diría que ahí tenés el recorrido de las lecturas fundamentales sobre este concepto. Todos tienen como recorrido, a mi juicio, un problema, un déficit muy grande, que es el de la conexión con la tradición de estudios sobre lo que se llama populismo en la teoría social y política. Para tratar de ser más claro de lo que dije hasta aquí, ¿cuál es el problema fundamental? Que la noción de populismo penal es usada para identificar una tendencia penal de carácter claramente negativa para el observador. El populismo penal incrementa la punitividad, es un populismo punitivo, incrementa los niveles de punitividad.